Hola, soy Mónica Flores, doctora en educación. Hoy voy a compartir con ustedes una parte de los resultados de mi tesis doctoral, un modelo explicativo del desarrollo de habilidades en lectura y escritura en estudiantes de primer grado primaria. Hoy abordaremos el método usado por el docente, factor clave en el desarrollo de habilidades de lectura y escritura en primer grado. Sabemos que aprender a leer y escribir no es natural como el hablar. Por lo tanto, cuando estamos aprendiendo a leer y a escribir, lo hacemos gracias a la plasticidad que el cerebro tiene. Además que leer y escribir requiere tomar en cuenta el tipo de idioma en que se va a aprender, esto es decir, si es transparente u opaco. En el caso del español es transparente. Además que para aprender a leer y a escribir, el docente debe utilizar en salón de clases métodos que vayan a favorecer de forma explícita la correspondencia fonema-grafema, que brinden suficiente ejercitación y una progresión racional. Esto implica desarrollar habilidades como conciencia fonológica, principio alfabético, decodificación, automatización, vocabulario y fluidez lectora. Además, sabemos también que el éxito en el aprendizaje de la lectura y escritura está relacionado con el método que el docente utiliza. Y especialmente nos dice Jiménez que son efectivos aquellos que privilegian la relación letra-sonido. Pero también sabemos que los docentes usan distintos métodos para enseñar a leer y escribir: global, fonético, ecléctico, integral y una serie de actividades que no son consideradas método. En Guatemala, estudios realizados por la Dirección General de Evaluación indican que los docentes autorreportan 88 métodos distintos para enseñar a leer y a escribir y que va a depender mucho del texto que utilizan. Y un 27%, es decir, 27 de cada 100, indican solo actividades. Además que en Guatemala existe un vacío en el currículo nacional base en relación a las sugerencias metodológicas para enseñar a leer y a escribir en primer grado. También que hay suficiente evidencia para decir que hay ciertos métodos que son más efectivos para desarrollar la lectura y la escritura en primer grado. En Guatemala vemos que esto es sumamente importante porque en el caso de primero primaria, 21 de cada 100 niños no logran promover al grado inmediato superior, hay un 5% de repitencia y hay un 5% de deserción al final del año. Además, los niños que logran desarrollar, solamente el 13 de 100 de ellos alcanza el nivel fluido, es decir, identifican 21 letras por su nombre y sonido, en mayúscula y minúscula, sonidos iniciales de palabras, separan los sonidos de 8 palabras, pueden decodificar 10 palabras cortas y 31 palabras sin sentido en un minuto, leen por lo menos 50 palabras por minuto en un texto y comprenden lo que leen cometiendo pocos errores. Sin embargo, 87 estudiantes no logran alcanzar esta etapa al finalizar primero primaria. ¿Cómo sabemos llegar a la etapa fluida? Garantiza después el éxito en la comprensión lectora. Para tratar de explicar un poco cómo se logra que estos estudiantes alcancen el éxito, se hizo una investigación doctoral con un diseño cuasi experimental con pre y postprueba con grupo control no equivalente, donde la intervención fue la implementación de un método fonológico comprensivo y las variables son las que ustedes pueden ver en la presentación. La muestra estuvo formada por 10 centros educativos oficiales. Estos 10 centros corresponden a un 25% del total de centros oficiales del municipio de San José Pinula. Ese municipio fue seleccionado porque tiene un 99.7% de población hablante de español y no un idioma maya, que era lo que se quería lograr, ¿verdad? La investigación se realizó en 6 fases. Hubo una negociación de entrada, una fase de muestreo, la fase 1, fase descriptiva, donde se recogió información de los métodos usados por el docente, luego una fase de intervención metodológica con un pre y un post-test y un análisis de resultados, y finalmente una devolución de la información. En este caso voy a presentarles los resultados de la fase descriptiva. Para esta se recurrió a técnicas e instrumentos cualitativos donde se usó la observación no estructurada, la entrevista no estructurada, la encuesta, y se recolectó información en el diario de campo, la guía de entrevista abierta y el cuestionario. Los 3 instrumentos se aplicaron a 31 docentes
y la idea era complementar la información. Se observó, luego se aplicó un cuestionario al docente y finalmente una entrevista para aclarar lo que se había observado. Esta información fue triangulada para lograr encontrar qué método era el que usaban y las causas por las cuales ellos lo seleccionaban y las actividades. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, encontramos 4 tendencias en la muestra de los 31 docentes. El primero, el uso de un solo método. En este encontramos 6 docentes que utilizaban un método silábico y 4 docentes que utilizaban un método fonético. Estos métodos, si bien eran aplicados, no eran seguidos sistemáticamente por los docentes. También encontramos 2 métodos con predominancia de 1, donde estuvo una combinación silábico-fonético. 8 de los docentes pues utilizaban esta metodología. 5 indicaron y se observó que usaban un método ecléctico y 9, o sea la mayoría, un sin método o solamente actividades. Es importante describir en esta diapositiva que esta metodología, como lo indiqué anteriormente, no tenía una sistematización, no había una organización y solamente con la triangulación que se hizo de información entre entrevista, encuesta y observación, se logró definir las características predominantes para encasillarlos en un perfil metodológico. Sin embargo, no hay una sistematización o una secuencia lógica en las clases. Generalmente las clases, los docentes las utilizan principalmente para hacer planas, para escuchar leer en voz alta, pero no hay un inicio, un medio y un cierre de esta sección o de esta clase. Esto pues nos habla un poco de la calidad de la información que reciben los estudiantes. En cuanto a qué habilidades de lectura potencian cada uno de los métodos, podemos observar que la conciencia fonológica, es decir, jugar con sonidos, unirlos, separarlos, contarlos, agregarlos, omitirlos, lo trabajan los docentes del silábico fonético, es decir, un 56% de los docentes. El principio alfabético, que se relaciona con indicar el nombre, el sonido y el trazo de la letra, lo trabajan la mayor cantidad de docentes que no tienen ninguna metodología, 53%. En cuanto a vocabulario, esta es una de las destrezas menos trabajadas por los docentes y aquí prevaleció en los docentes que no tenían ninguna metodología, pero solamente el 34% lo trabajó. En cuanto a la comprensión lectora, en esta fase la comprensión lectora fue trabajada por el 41% de docentes. De ellos, su mayoría estuvo ubicada entre quienes no tenían métodos y los del silábico. Y finalmente, la fluidez de lectura es la destreza o la habilidad que más potencian sin importar qué método. Y esta va muy en función de leer en voz alta. Acá se vio en la mayoría de observaciones del grupo silábico y del grupo sin método. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que si bien hay porcentaje de docentes con distintos métodos que trabajan las habilidades, estas se quedan a un nivel muy de baja demanda cognitiva. Por ejemplo, en el caso de la conciencia fonológica, la utilizan más los docentes para decir el sonido de la letra y luego la unión. No trabajan agregar, omitir o combinar sonidos, que son habilidades de la conciencia fonológica de más alta demanda. En cuanto al principio alfabético, esta va relacionado a solo indicar el trazo en el aire, sin una pauta que permita realmente al estudiante conocer cuál es la posición correcta de cada trazo de la letra, situación que es muy importante para que el estudiante pueda aprender el trazo correcto y lograr la legibilidad. En cuanto a vocabulario, se puede trabajar de forma explícita o implícita. Sin embargo, la mayoría de docentes optaron por la forma explícita, es decir, usar un periodo de clase para realizarlo. Sin embargo, el reto es que no usaron muchos momentos en la clase durante una lectura o un trabajo como para desarrollar en los estudiantes una nueva palabra o el significado o su uso. En cuanto a comprensión, esta fue muy mecánica, preguntas muy a nivel literal, donde los docentes preguntaban, por ejemplo, ¿cuántas puertas habían en este cuento? En un cuento que se llamaba Las 1000 puertas.
En fluidez, en esta habilidad, los docentes se limitaban a pedirle a los estudiantes que leyeran en voz alta un texto sin que hubiera alguna corrección por parte del docente en cuanto a entonación, respeto de signos, de puntuación o entonación usada por el estudiante. Tampoco se observó en ningún caso que el docente modelara la fluidez a los estudiantes. Como conclusiones de la fase descriptiva podemos primero decir que los docentes, si bien usan diferentes metodologías que se concluyó a través de la observación, la encuesta y la entrevista, el método que predomina es el silábico, que si bien se habla de un método, no hay un proceso de pasos que el docente siga, no hay una secuencia que permita garantizar que las habilidades de lectura se estén trabajando adecuadamente. Que la destreza que más se trabaja es la de fluidez, seguida de la destreza de comprensión lectora, pero a un nivel muy elemental, donde el docente se limita a que los estudiantes lean en voz alta o se limita a leerles cuentos y él luego hace preguntas a nivel literal, muy de memoria. La conciencia fonológica y el principio alfabético, que son la base del modelo del aprendizaje de la lectura y la escritura, son dos de las destrezas a las que menos importancia le dedica el docente. Con esto hablamos de que el docente dedica aproximadamente segundos para enseñar el sonido y luego cómo unir el sonido con el nombre con la vocal, muchas veces cometiendo el error de unir sonido con letra. Por ejemplo, la M con la A, une el nombre de la letra M con el sonido de la vocal A. Ese es un error muy característico. Sin embargo, pues los estudiantes logran en algún momento aprenderlo. En cuanto a principio alfabético, el principal error está en no tener una pauta al momento de enseñarles el trazo, de forma que los estudiantes no pueden ubicar espacialmente el trazo de la letra para luego pues poderla elaborar de forma legible. Dos conclusiones más que van muy de la mano es que esta fase descriptiva permite una rica caracterización. Los invito a leer el documento completo, donde podemos observar, por un lado, qué hacen los docentes bien en el aula, pero por otro lado, cuáles son los principales retos a los que se enfrentan y errores que cometen. Esto permite también tener algunas medidas que pueden tomarse de forma correctiva mediante algún material o formación para los docentes. Y finalmente, esta fase descriptiva para mi investigación doctoral fue clave, ya que permitió definir en un momento cuál iba a ser el método usado para el grupo control. ¿Qué recomendaciones genera esta fase de la investigación? La primera es que el docente no sabe enseñar a leer y a escribir porque no le fue enseñado cómo hacerlo. Por lo tanto, deben revisarse los programas de formación inicial y continua para incluir todos los fundamentos del aprendizaje de la lectura y metodologías y enfoques, así como secuencias didácticas que les permitan aprender a hacerlo de forma correcta y eficiente. También hay que desarrollar una formación más allá de la docencia que implique maestrías o programas de posgrado donde se especialicen y preparen para poder continuar incrementando sus capacidades de forma que el docente que imparta primero primaria pues pueda ser experto en la enseñanza de la lectura. Otra recomendación importante que es de país es que se debe revisar el currículo nacional base para incluir las habilidades necesarias en el éxito del aprendizaje de la lectura. Actualmente están dispersas, faltan algunas y no están explícitas. Por lo tanto, el docente que tiene que utilizar el currículum no tiene una brújula que le oriente qué debe enseñar realmente. Y finalmente, los docentes deben aprender de enfoques, métodos y habilidades para la enseñanza de la lectura, con una metodología que les permita fundamentos, aplicación en el aula y una reflexión, acción sobre su práctica. Creo que abrir el campo a investigar sobre la lectura y cómo los niños aprenden, no solo en español, sino en otros idiomas, es uno de los principales retos del área de investigación, especialmente a quienes estudian un doctorado o una maestría,
pues esto genera conocimiento y ya sabemos que este conocimiento se debe compartir, porque conocimiento que no se comparte no es conocimiento. Como han visto, esta parte de mi trabajo logró descubrir una caja negra, que es lo que sucede en el aula de primero primaria. Espero seguir en contacto en el campo profesional con cada uno de ustedes. Comparto mi dirección de correo electrónico.